Explicando canciones cristianas. La culpa, un tema publicado en el 2022 por el cantante y rapero cristiano Alex Zurdo, una canción que para muchos puede ser controversial, pero que con otros podemos sentirnos identificados. Una canción con un mensaje fuerte pero real y poderoso para la comunidad cristiana. Como siempre les recuerdo que no afirmo ni busco tener la verdad acerca del significado de esa canción, sino que solamente comparto con ustedes lo que habló mi vida, y espero que también lo haga la tuya. Así que sin más que decir, esta es la explicación de La culpa, de Alex Zurdo. No, no fue su mano la que así te señaló, ni su palabra, ni siquiera fue su voz. La canción inicia con una frase certera, denotando el punto central del tema, y es que cuando fallamos y somos juzgados o señalados, no es Dios quien lo hace, ni es Él quien habla a nuestras espaldas, sino que lamentablemente, en muchos de los casos, son los propios hermanos de la iglesia quien lo hacen, olvidando el amor y la misericordia que Dios muestra hacia con nosotros en estas situaciones. Yo sé que duele cuando muere una ilusión, pero sí que duele más vivir sin... Seguramente cuando recién llegamos a una iglesia y nos recibieron con amor y afecto, comenzamos a pensar que probablemente ese amor era algo incondicional, o incluso comenzamos a admirar a algún hermano o al pastor por diversos motivos. Pero cuando fallamos y vimos que esa persona o esos hermanos fueron los primeros en juzgarnos, nuestra ilusión de haber encontrado algún lugar donde nos amaban se destruyó, y podríamos haber caído en depresión, tristeza o soledad. Pero si algo es verdad, es que eso no es excusa para alejarnos de Dios, porque duele perder esa ilusión, pero sí duele mucho más perder a Dios. Lo siento que por falta de conocimiento te dañaron y trancaron la puerta a tus sentimientos, que te manipularon a nombre del desconocimiento y la ilusión genuina ahora para ti es puro cuento. Falta de conocimiento puede referirse al no comprender del todo la palabra de Dios. En la palabra hay demasiados testimonios y ejemplos de cómo nuestro Señor Jesús nunca juzgó ni condenó, sino que se juntaba con pecadores, perdonaba a las prostitutas, sanaba a los leprosos y nunca condenó a nadie. Sin embargo, muchos aún no comprenden el gran amor que demostró Jesús, el cual estamos llamados a imitar, por lo cual esa es la razón por lo que lo primero que hacen algunos cristianos es excluir al pecador o a aquel que falló. Eso provoca un resentimiento y un endurecimiento del corazón. Eso es trancar la puerta a los sentimientos. Cuando menciona que nos manipularon a causa del desconocimiento, se refiere a que hay personas que se aprovechan de aquellos que son nuevos en Cristo, tratando de usarlos en todo lo que se les es posible, diciéndoles que están sirviendo a Dios, cuando realmente solamente buscan tener menos cosas que hacer ellos mismos en la congregación. Es por eso que muchas personas hoy en día no creen en las iglesias, pues han tenido experiencias donde solamente se han sentido usados y manipulados. Lo siento que ya no sientas el deseo de volver a creer como yo creo, porque has sido un reo de la voluntad humana que piensa que el favor se atrae con lana, pactando para intenciones vanas. Cuando una persona resulta herida por alguna de estas situaciones, es verdad que pueden perder la fe, pues se sienten decepcionados, traicionados o menospreciados. Pues no es un secreto que algunos pastores o líderes de iglesias suelen dar preferencia a quienes suelen aportar más en cuestión económica a la congregación, dejando a un lado a quienes buscan ser amados, cuidados, sanados y restaurados, quienes realmente necesitan de su atención. Lo siento que viste como el sacrificio se nubló en el beneficio de quien pa' su ego siempre busca auspicio. Perdón si te marcaron al inicio con nébula y con palabras de juicio a cambio de tu servicio. Muchos fuimos menospreciados o presionados para servir en la congregación, pues no se nos explicaba el por qué debíamos hacerlo, sino que solo se nos condenaba y menospreciaba si no lo hacíamos. Todo eso fue el principio de una marca de rencor en el corazón. Lo siento, si algunas de esas profecías repletas de emoción y algarabía te hablaron en el nombre del Mesías, te dieron todo la fecha y el día, y Dios no se ha enterado todavía. A más de uno en algún momento, en algún congreso, o en alguna visita especial, o en un día de servicio común, algún profeta, pastor o hermano pudo haber dado alguna palabra profética para nuestra vida,
pero eran solamente palabras habladas por emoción, ya que nunca se cumplieron, añadiendo una herida más a nuestro corazón, además de hacer que poco a poco fuéramos perdiendo la fe y volviéndonos escépticos. Lo sé, que te cansaste del sistema y después de tanto remabas pero a favor del problema. Claro, que no entendías el esquema hasta que lo entendiste y de una vez te tildaron de anatema. Muchas veces notamos que algo está mal en nuestra congregación y tratamos de hablarlo con nuestros líderes, pues creíamos que seríamos escuchados, pues queríamos que todas las cosas fueran mejores, pero en vez de eso, solo nos encontramos con palabras de juicio y de represión, pues no querían admitir sus errores y le fue más fácil hacernos creer que éramos nosotros quienes estábamos mal. Yo sé que se esmeraron para hablarte, pero cuando fallaste a todos se les olvidó predicarte, haciéndote sentir que no eras parte, y te pido perdón por quienes piensan que fallar es de Marte. Una dura verdad, y es que cuando querían llamar nuestra atención, nos hablaban de la mejor manera, trataban de estar ahí para nosotros, con tal de que decidiéramos seguir a Jesús, pero en el momento en el que fallamos por una u otra razón, se olvidaron de nosotros, o incluso nos hicieron a un lado, pues lamentablemente hay personas, e incluso los mismos cristianos, que piensan que por seguir a Jesús no fallaremos, así como creen que ellos mismos son perfectos y no fallan, solo limitándose a señalar nuestros errores. Lamento que vieras ciegos a causa del fanatismo y que tuvieras tu primera experiencia con el clasismo, que tu corazón sintiera un sismo al ver que no todos aman a su prójimo como ellos mismos. Por el fanatismo extremo y el clasismo presente en alguna de las congregaciones, se ve con malos ojos o no permiten el paso a aquellas personas de muy bajos recursos o a los que viven en la calle, tatuados, personas que tienen algún problema con el alcohol o las drogas. Esto afecta a los rechazados, pues muchos llegan buscando apoyo o el amor que predican en la palabra cuando nos dicen en Mateo 22:39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero se llevan un dolor más grande al ver que no es así. Disculpa, que te exprimieron hasta quedar sin pulpa por el humano que la voz de Dios usurpa. Hey, pero Dios no tuvo culpa. A partir de este punto, comienza a tomar un nuevo rumbo la canción. La primera parte nos hizo sentir identificados por situaciones que muchos hemos pasado a causa de malas experiencias con la iglesia, pero se nos afirma que todas estas fueron a causa de quienes hablaron en nombre de Dios de manera errónea, pues Él nunca nos juzgó ni nos condenó, nunca tuvo la culpa de nada. Yo sé que duele, a mí también me pasó y lloré, oré, y en acercarme a Dios no demoré, bajo su sabiduría moré, y aunque el hombre traicionó, Jesús accionó y me enamoré. Cuando nos sentimos derrotados, excluidos por los demás, a veces solo falta un pequeño momento de intimidad con papá para darnos cuenta de que no estamos solos, de que sí, fallamos, pero Dios no ve nuestra falla, sino que nos sigue amando a pesar de todo, con un amor incondicional. Y eso es lo que consuela nuestro corazón, lo que nos devuelve la alegría y el deseo de seguir adelante, siguiendo su palabra y orando, pues es la manera en que podemos acercarnos a Jesús. Mejoré porque me sirvió como anestesia entender que por mí murió Jesús y no la iglesia, que antes de alejarme por lo que me hicieron varios, debo recordar lo que Dios hizo en el Calvario, que el pastor no te salude al final del culto, para alejarte de la iglesia no te da un indulto, y no te oculto que apartarte por un prejuicio para su sacrificio sería un insulto. Saca la Biblia del bulto y no esperes mucho del ser humano, si al dador de vida le pusieron clavos en sus manos. Esta es la verdad central de la canción. No debemos poner nuestra mirada en los hombres, en los hermanos, en los líderes, en el pastor, porque al igual que nosotros son humanos y de un modo u otro van a fallarnos en algún momento. Pero el que ellos fallen no es motivo para dejar la congregación, pues nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, quien fue Él quien murió por nosotros, quien nunca nos ha fallado ni nos fallará. Si servimos, lo hacemos para Él. Si hablamos de la palabra, lo hacemos por Él y para Él, para nadie más. No le hacemos ningún favor a nadie, sino que lo hacemos por gratitud a quien puso su vida en lugar de la nuestra. Leamos la palabra para poder estar informados y comprender qué es lo que debemos de hacer en el trato con los demás, para no hacer lo mismo que nos hicieron a nosotros. El problema no fue Cristo, fueron algunos cristianos que te dejaron en visto necesitando un hermano, y un hombro donde llorar, y un abrazo para seguir, y un texto para recordar que Él murió para vivir. El que aún exclama, aunque de piedad se te disfracen, perdónalos,
que no saben lo que hacen. Sé que duelen este tipo de situaciones, por eso nuestro consuelo debe ser siempre Jesús, y no fijarnos si en que fuimos condenados o juzgados por la iglesia, sino que debemos decidir sacar el perdón desde lo más profundo y sincero de nuestro corazón, para que así el amor de Dios sea tan grande en nosotros, que cuando alguien, o incluso alguno de aquellos que nos señalaron, falle, no hagamos lo mismo que nos hicieron, sino demostrarles el amor que nosotros hubiésemos necesitado en aquel momento. Sin duda, esta es una canción con un propósito de consuelo y de confrontación muy grande. A todos aquellos que han visto esto y se sienten identificados, quiero decirles que yo también lamento todo el dolor que las iglesias pudieron haber causado, pero también les digo que no en todos lados es así, pues hay quienes sí tratamos de poder ayudar al caído, y si tú quieres, puedes ser uno más que demuestra este amor y no juicio. Un mensaje para la iglesia. Una vez el celular de un hombre sonó en medio de un culto de su congregación y todos se le quedaron viendo con una expresión de indignación, odio y rechazo. La agonía del hombre fue tal que salió del culto y fue a un bar y bebió tanto a tal grado que tiró una botella por accidente. Aquel hombre pensó que todos le mirarían como lo hicieron en la iglesia, pero en vez de eso se acercaron a él preocupados, preguntando si estaba bien o si no se había cortado con la botella. Fue grande su sorpresa al ver la reacción de aquellas personas en el bar. Desde entonces, aquel hombre nunca dejó de ir ahí. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del video. Si te gustó, puedes ayudarme dando like, suscribiéndote y compartiendo para tener más contenido de este tipo. Y recuerda, si estás pasando por alguna situación similar, no mires a quienes tienes enfrente. Mira hacia arriba, que de allí viene tu consuelo. Levántate del suelo y recuerda. Dios, no fue su mano la que así te señaló, no fue su voz, ¿qué culpa tuvo Dios?